Bien, pues en ese tenor me pide la pastora, como les digo, que les comparta acerca de lo que es la iglesia. Se puede hablar largamente acerca de la iglesia universal, de la iglesia local, pero a grandes rasgos quiero compartirles cómo Dios se ha manifestado al mundo, como ahora en estos tiempos se manifiesta al mundo, pero por medio de nosotros, por medio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En un principio, hace 3000 años aproximadamente, la Trinidad en la figura de nuestro Dios, Dios Padre, se manifestó al mundo de una manera muy especial. Dios Padre vivía curiosamente en un monte de pura roca, de pura piedra, en el monte Sinaí, que por cierto, no sé si afortunadamente, no se sabe dónde quedó ese monte, se cree que era un volcán. Si ustedes buscan en Google monte Sinaí, hay un monte Sinaí, pero no es el al que la Biblia se refiere. El monte Sinaí, del cual se nos menciona en el libro del Éxodo, es un monte que humeaba, por eso se piensa que era un volcán. Y a Dios le plació, o le plugo, no sé cómo se diga, habitar en ese monte, ¿sí? Y ese monte era un lugar santo y no podía acercarse cualquier persona. Y ustedes recuerdan, leyendo el Éxodo, que Moisés sube a ese monte cuidando las cabras de su suegro Jetro, y de repente ve una zarza, un mezquite o no sé qué sería, arder, pero la característica era que no se quemaba, no se consumía. Y oye unas palabras que le dice, quita las sandalias de tu pie, porque el lugar que pisas santo es. Entonces, curiosamente, ese monte era el lugar santo, era donde habitaba Dios. Es extraño, ¿verdad?, los caminos del Señor, pero ahí habitaba. Poco después empieza a habitar en un templo como una grande carpa hecha de pieles de tejón, en un tabernáculo. Y ese tabernáculo, conforme iba avanzando el pueblo hebreo, lo iban llevando. En ese tabernáculo habitaba en un lugar muy particular que era el lugar santísimo. Era una parte del tabernáculo donde habitaba el Señor y donde estaba el arca del pacto, ¿verdad? Entonces, cuando se referían, tal vez, me imagino yo, cuando se referían, le preguntaban a los hebreos, oye, ¿conoces a Dios? A lo mejor hasta se asustaban de Dios, sí, pues vive en ese monte, ¿verdad? En un inicio, y nos da miedo acercarnos, porque si nos acercamos podemos morir inmediatamente, porque la santidad de Dios no admite ningún pecado y nosotros no somos puros. Había temor hacia Dios en ese entonces. Solamente el único que podía subir a ese monte era Moisés. Y cuando bajaba transfigurado. Dice que su rostro, tal vez yo me imagino como una lámpara de muchos watts, que le tenían que cubrir la cara porque estaba lleno de la presencia de Dios. Después de eso habitó en un templo muy hermoso. Ese templo fue hecho por el rey Salomón. Un templo con cedro de Líbano, chapeado en oro, de lo más hermoso que había en el mundo. Y el mundo conocido se admiraba de ese templo, tan hermoso, ¿verdad?, que había construido por instrucciones de Dios el rey Salomón. Y también en ese templo, en la parte última, estaba el lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios. Estaba cubierta por un velo y a ese lugar solamente podía entrar una vez el sumo sacerdote. Y cuando entraba, dicen que en el borde de sus vestiduras le ponían campanillas y estaba amarrado a un pie, por si sumo sacerdote no se había santificado, caía muerto ante la santidad de Dios. Entonces las campanillas se oían sonar y lo sacaban y lo jalaban.
Allí habitaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. No podía entrar cualquier persona. Pasan los años y aproximadamente hace 2000 años, Dios se manifiesta en este mundo. Pero ahora ya no en un monte, sino a través de la figura de Jesucristo. El Hijo del Padre se manifiesta en este mundo. Pero arriba ya no como un ser que da miedo, sino arriba de una forma muy particular y muy especial. El Rey que creó los cielos y la tierra, el creador de los cielos y la tierra, viene a este mundo, pero de una forma como no vienen los príncipes de este mundo. Nace en un establo, hijo de un carpintero y una jovencita llamada María. Y nacen en un establo y se ve muy romántico cuando dicen las tarjetas postales que vemos, el pesebre y luego la estrellita y todo, pero créanme que no tiene nada de romántico para una mujer que su hijo nazca en un pesebre, con todas las implicaciones que esto lleva. Pulgas, no sé si piojos, todos los animales, todos los insectos, las heces del ganado que habitaba ahí en ese establo, estaban alrededor de Dios mismo, de Jesucristo habitando entre nosotros. Y Dios mismo dice que no dice la palabra de Dios que no estimó el ser igual a Dios, sino que se rebajó hasta ser como nosotros. Por ahí alguien dice ahí, poniendo una burda comparación, dice que la distancia que hay entre nosotros y una cucaracha es así. Y la distancia que hay entre Dios y nosotros es inmensa. Entonces Dios no estimó el ser igual a nosotros para venir a habitar entre nosotros. Y cuando nacían los niños en aquel entonces, se dice que se cantaba un coro en el pueblo o en la tribu de la cual nacía este niño, había un coro que cantaba anunciando el nacimiento de este hijo. Jesucristo nació en Belén y no hubo un coro que cantara, pero sí hubo un coro de ángeles que cantaba. Y los testigos no fueron de la corte de aquellos reyes que habitaban en aquellos tiempos, los embajadores tal vez de Herodes o del César, sino los que fueron testigos y dieron la bienvenida a este niño fueron unos simples pastores que velaban las vigilias de la noche. Así lo dice la palabra del Señor. Este niño empieza a crecer y empieza su ministerio teniendo 30 años. Y la gente se admiraba, bueno, ¿qué dice? Dice que es el Hijo de Dios. Pues si nosotros lo conocemos, sabemos que es hijo de María y que hijo de José el carpintero, viene a presumirnos. Y a otros decían, pero ¿podrá salir de Nazaret algo bueno? ¿Podrá salir de Nazaret algo bueno? Se burlaban de él. Y empezando su ministerio, empieza a hacer la tarea que Dios le había dado. Esto es, hermanos, sanar enfermos, consolar a los corazones afligidos, perdonar pecados, dar de comer al hambriento. Y la gente lo seguía en multitudes, pero no vivía como rey. Él decía, pues las zorras tienen sus cuevas, dice, pero yo no tengo dónde poner la cabeza. Si me quieren seguir, síganme. Y si no, váyanse. Entonces muchos lo dejaban. Porque el mismo Jesús decía, ustedes me siguen porque les doy de comer. Con palabras más fuertes lo dice, pero básicamente eso es lo que les dice. Cumpliendo 3 años de su ministerio, lo crucifican como el peor de los malhechores, con el castigo que se le daba al peor de los hombres, al maldito de los hombres, lo crucifican en una cruz. ¿Sí? Y muere de la forma más espantosa. Ya nos han compartido aquí de la forma como murió y en realidad es de dar escalofríos, ¿verdad? Causa interiormente, nos conmovemos ante la muerte de Jesús de la forma como murió. Pero afortunadamente las palabras de él se hacen realidad y a los 3 días resucita y sube al cielo.
Y dice, es necesario que yo me vaya para que venga otro, el que viene en vez de mí, el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes. Y se cumple la profecía, cuando sube al cielo, desciende el Espíritu Santo. Primeramente desciende sobre 120 personas, después sobre 3,000 y después sobre muchos más. Pero de habitar primero en un monte, Dios mismo, después vivir entre nosotros, como cualquiera de nosotros, como cualquier persona común, vivir entre nosotros, que fue la vida de Jesucristo. Dios mismo viviendo entre nosotros. ¿Se imaginan ustedes qué maravilla, hermanos? Imagínense ustedes que Jesucristo entrara aquí y se sentara aquí como cualquiera de nosotros. Eso era lo que sucedía cuando Jesucristo visitaba las sinagogas. Sin embargo, no le creían. No le creían que era Dios. Él se atrevió a alimentar a 5,000 personas, haciendo el milagro de los panes y los peces. Algo maravilloso. Pero la palabra decía que iba a llegar un momento en que Dios no iba a habitar en casa de hombres, ni en palacios hechos como el que hizo el rey Salomón, ni en el monte Horeb donde habitaba en la época de Moisés, sino que iba a habitar en los corazones por medio del Espíritu Santo. Y es así como la tercera persona de la Trinidad viene a vivir entre nosotros. Pero viene a vivir en nuestro corazón, hermanos. ¡Qué maravilloso! Ya no en un templo, ¿verdad?, en el cual nosotros adoramos, ni en esas catedrales góticas que se ven en las fotografías en Europa. No, habita en los corazones de aquellos que han decidido seguirle. Habita en nosotros. Y es así, hermanos, como empieza a surgir, dice C.S. Lewis, una nueva raza, algo así. Un nuevo hombre, una nueva criatura nacida de nuevo, cuya característica es la inmortalidad, cuya característica es que Dios mismo vive en su corazón. Qué maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. Y al conjunto de estas personas que han decidido seguir a Cristo, Pablo les llama el cuerpo de Cristo. A nosotros nos llama el cuerpo de Cristo. Nos compara a un cuerpo, donde en un cuerpo hay diferentes funciones. Uno es la mano, el otro es el pie, el otro es la boca, o el otro son los pies. Qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, dice la palabra del Señor. Pero la cabeza es Cristo. Así que nosotros, hermanos, somos el cuerpo de Jesucristo. Hermanos, no entiendo otra forma. Si usted quiere ver a Dios, no espere que se le aparezca en una visión arrobadora. Si usted quiere ver a Dios, vea a la iglesia. Voltea a ver a su hermano y ahí está habitando Dios en el corazón de su hermano. Ahí está Dios mismo, hermanos. ¿Se imaginan ustedes qué cosa tan maravillosa es esta? Pero también, hermanos, qué tremendo compromiso. Somos los representantes de Dios en esta tierra. Qué miedo. Tomar ese riesgo, tomar esa responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque en la lectura 1 Corintios 2, 27 y 28, voy a leerlo, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Voy a poner mi nombre ahí. Sino que lo necio, Simón, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil, Simón, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil, Simón, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es.
De tal manera, hermanos, que nosotros no tenemos ningún mérito de representar a Jesucristo, de representar a Dios mismo aquí en la tierra, porque nos escogió Dios. Hay gente mejor que nosotros, indudablemente, allá afuera, pero nos escogió Dios a nosotros para avergonzar al mundo, y nos escogió Dios para representarlo a Él. Así como Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, alimentó a los 5,000 personas que estaban en el monte, ahora nosotros vamos a alimentarlos. La iglesia, el cuerpo de Jesucristo, es la encargada de alimentar a esos 5,000 personas, a los que están hambrientos. Ese es nuestro ministerio, esa es nuestra grande responsabilidad. De tal manera que todo lo que Jesucristo hizo en la tierra, ahora es responsabilidad de nosotros hacerlo. Qué maravilloso, y vuelvo a decir, qué tremenda responsabilidad. Y es una responsabilidad, hermanos, que no podemos eludir. A eso hemos sido llamados, a ser luz del mundo y sal de la tierra. Sin embargo, quiero hablar un poquito acerca de lo que es la iglesia, ya en particular en la iglesia local. No quiero tardarme mucho. Ahora que la profecía se cumple cuando dice que Dios habitará en el corazón de aquellos que le siguen, de aquellos que han decidido nacer de nuevo como Nicodemo. Ahora la iglesia, dice la palabra de Dios, que nosotros somos el cuerpo, el templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, aquí mora Dios. Podrán decirnos locos, hermanos. Así les dijeron a los primeros cristianos. Y tal vez sí lo estemos, hermanos, a los ojos del mundo. No vamos a llenar las expectativas que ellos tienen, que el mundo tiene, las expectativas de éxito, donde el éxito es por el más inteligente, la más bella, el más estudioso, el que tiene más grados académicos. No somos medidos así en el. Con otra medida el Señor nos mide, con la medida en que nosotros entreguemos nuestra vida al Señor. Y no le interesa cómo seamos. Entonces, hermanos, si ahora el Espíritu Santo vive, Dios mismo vive en nuestros corazones, ya no habita en un templo hecho de manos. Un autor que me gusta mucho, Philip Yancey, dice en uno de sus libros: hay dos cosas que no podemos hacer en soledad. Una es casarnos y la otra es ser cristianos. A menos que vivamos en una isla desierta, pero aquí creo que no es el caso. No podemos ser cristianos solitarios. No es válido decir, yo soy cristiano de mi manera, yo no voy a la iglesia, pero yo leo la Biblia y todo. No, ese no es el mandato del Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo se necesita, nos necesitamos unos a otros. Ahora, el formar parte de una iglesia acarrea mucha bendición, hermanos. Hay muchas bendiciones que el Señor nos da estando participando en una iglesia. Podemos orar unos por otros, como el viernes lo hicimos aquí. Podemos apoyarnos, hermanos, en nuestros éxitos, pero también podemos apoyarnos en nuestros fracasos, en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades. Para eso es la iglesia, hermanos. Para soportarnos unos a otros, para orar unos por otros, para llorar. Dice la palabra de Dios que lloremos con el que llora y que estemos alegres con los que están alegres. Porque no somos nosotros, mi éxito es el éxito de otro, el fracaso de un hermano también es mi fracaso, y compartimos esa experiencia y oramos también por nuestro hermano. Apoyarnos también en las necesidades materiales que nosotros podamos tener, hermanos. Recuerdan ustedes que en la época de Pablo hubo una gran hambruna en una parte de la tierra, y Pablo hizo una colecta entre todas las iglesias para mandarle a esos hermanos que estaban pasando en hambruna, que estaban pasando por necesidad.
Pues cuando Pablo hizo esa colecta, era Dios mismo quien estaba obrando, al igual que obró cuando alimentó a los 5,000. Pero ahora lo estaba haciendo por medio de la iglesia. Dios en este mundo va a obrar por medio de la iglesia en la medida en que nosotros lo permitamos. Y sobre todo, hermanos, ser luz para el mundo. Dice también un teólogo que falleció en Alemania en la época de Hitler: la iglesia es iglesia en cuanto lo es para el mundo. Si allá afuera en el mundo no se dan cuenta que nosotros somos una iglesia o que formamos parte de una iglesia, no estamos cumpliendo la función que nos está diciendo el Señor. Somos iglesia en cuanto lo seamos para los de allá afuera. Somos luz. No puede esconderse la luz. Entonces, en cuanto el mundo nos reconozca como tales, estamos cumpliendo la misión que el Señor nos ha dado. La tarea que Jesucristo hizo en la tierra en esos 3 años, hermanos, es la tarea que nosotros tenemos como iglesia. Es la tarea que tenemos como príncipe de paz, hermanos. Pero el pertenecer a una iglesia, hermanos, también tiene todos estos privilegios hermosos, pero desafortunadamente también tiene sus complicaciones. Decía un autor, no recuerdo el nombre, decía: vivir con los santos en el cielo, esa será la gloria. Vivir con los santos en la tierra, esa es otra historia. ¿Pero por qué? Porque la iglesia es una comunidad muy heterogénea, donde hay diferentes posiciones sociales, diferentes posiciones económicas, diferentes edades, más viejitos que jóvenes, como es este caso, diferentes grados académicos. Ahora tenemos muchos licenciados, ¿se ha fijado? Gracias a Dios por ello. Diferentes formas de vestir. Y en ocasiones todos queremos que la gente se vista como nosotros pensamos que es lo correcto vestir. Pero Jesucristo jamás se fijó en eso. Diferentes formas de pensar. Y es ahí donde vienen los problemas, hermanos. En las formas de pensar. Cuando pensamos distinto, que es una realidad en nuestra iglesia, todos queremos que piensen como yo pienso, como yo interpreto la palabra de Dios. Todos queremos que se pinte la pared como yo creo que se ve más bonita. Y llegamos y decimos: híjole, el blanco no. Debe haber sido un amarillito o un rosita y todo eso. No, pues la batería que no, la guitarra no. Himnos, no, pues esos ya pasaron de moda. O sea, un sinfín de cosas. Pero se imaginan ustedes qué trágico sería que todos pensaran como yo pienso. O sea, en mi caso, que todos pensaran como piensa Simón Chaires. Para empezar, yo creo que ya no había iglesia. Creo que la riqueza, una de las riquezas de la iglesia, hermanos, está en la diversidad. En la diversidad de pensamientos. La unidad de la iglesia no implica uniformidad, ni en la forma de vestir, ni en la forma de pensar, ni en los grados académicos, ni que todos ganemos lo mismo, o mucho o poco. No, eso no implica la iglesia. La uniformidad de la iglesia y la unidad de la iglesia reside en que tenemos una nueva vida en Cristo los que la formamos. Hemos nacido de nuevo. Y si alguien no ha nacido de nuevo, hermanos, siento mucho decirles que no forma parte de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es esa. Los que hemos decidido seguirle y hemos nacido de nuevo. La nueva raza que el Señor está creando. El nuevo reino de Jesucristo en esta tierra.
Es en un reino en el que la cabeza es Jesucristo. Y este reino, la iglesia forma parte de ese reino. Este es el gran privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo. Este es el privilegio de pertenecer, hermanos, a una iglesia. Esto es la gran responsabilidad que tenemos de pertenecer a una iglesia, hermanos. Y termino con estas palabras que dijo Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Nosotros como Príncipe de Paz nos hemos considerado una iglesia pequeña, pero tal parece que ese versículo viene muy ad hoc a nuestra iglesia Príncipe de Paz, que nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Señor los bendiga, hermanos.